Buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar el tema de la historia de los compiladores. En la vida moderna todo depende de las computadoras y de los dispositivos digitales, pero esto no sería nada sin los programas que lo manipulan. Pero estos programas, ¿cómo lo hacen? Para dar respuesta a esta pregunta se cuenta con los compiladores. ¿Qué es un compilador? ¿Cómo se hacen los programas de computadora? Veamos lo que la gente piensa con respecto a este punto. Hola, buenos días. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Me puedes decir qué es un compilador? No, la verdad es que no sé. ¿Alguna idea de lo que sea? La verdad no. ¿No? Bueno, gracias, Buenos días. ¿Le puedo realizar algunas preguntas? Sí, cómo no, con gusto. ¿Me puede decir qué es un compilador? ¿En el sentido informático? Sí, desde la parte de sistemas. Bueno, yo entiendo como un compilador algún elemento dentro del hardware en el cual acumule información electrónica. Hasta ahí. ¿Será algo de eso? No, creo que andan un poco mal informados. Bueno, muchas gracias, Bueno, al parecer la gente está un poco desorientada acerca de este tema, por lo que tanto le vamos a preguntar a un experto. ¿Qué es un compilador? Ok, me llamo Noel Enrique Rodríguez Maya, yo soy ingeniero de sistemas computacionales. ¿Me puedes decir qué es un compilador, por favor? Un compilador, ok, un compilador es un programa el cual se encarga de checar la sintaxis de un código fuente. Ese código fuente le hace un tratamiento de tal forma que genera un código intermedio, el cual es reconocido por una máquina en particular. Es a grande rasgos lo que sería un compilador. ¿Estamos diciendo entonces que un compilador es un traductor? Pudiese decirse en una fase de la secuencia que se lleva, hay una fase de traducción, aunque también tiene que checar por completo todo mi código fuente para ver que todas las reglas sintácticas se estén cumpliendo como lo marca el lenguaje en particular. ¿Ese lenguaje tiene características especiales? Sí, tiene ciertas características, entre ellas tiene debe ser una cierta sintaxis, las estructuras de datos tienen una cierta forma que se deben de seguir. Esas serían las reglas básicas. Muy bien. Ahora que ya sabemos lo que es un compilador, caminemos por la senda de la historia para saber cómo se crearon estos. En la década de 1940 a 1950 se desarrolla la primera computadora digital. Las instrucciones que se ejecutaban eran códigos que únicamente la máquina entendía, conocido como un lenguaje de máquina. Esto era muy engorroso. Además, la necesidad de los lenguajes que permitían escribir los programas de forma concisa, similar a una notación matemática, y que se pudiera traducir a un código ejecutable para una máquina dada. En la época de 1950 a 1960, el término compilador fue introducido por primera vez en 1950 por M.G. Hopper. La traducción de programas era entonces vista como la reunión de una secuencia de subprogramas de una librería. Aparecen los primeros trabajos sobre compiladores relacionados con la traducción de fórmulas aritméticas a código máquina. John Backus lideró un grupo de trabajo en IBM para la realización de un traductor código máquina de fórmulas matemáticas. Chomsky comienza estudios sobre la estructura del lenguaje natural.
y la clasificación de los lenguajes, de acuerdo a su jerarquía de la gramática. Surgió el grupo Bauer en Alemania para definir un lenguaje de usos múltiples. Surgió Algo Arithmetic Language, Algol. En la época de 1960 a 1970 se diseñó el lenguaje de alto nivel Lisp. En un principio, el código Lisp se traducía manualmente a código máquina, también para IBM 704. Knut definió la gramática LR y determinó cómo construir la tabla de análisis sintáctico ascendente LR. Se definieron las gramáticas LL para el análisis descendente. Surge la optimización, que no es otra cosa que la eliminación de sus expresiones comunes, identificación de código muerto, sustitución de operaciones aritméticas, la propagación de constantes, además del cálculo previo de constantes, variables de introducción, la propagación de copias o código inalcanzable, elección de determinadas instrucciones, registros, etc. Así, en el periodo de 1970 a 1980 se multiplican los lenguajes de programación, la Torre de Babel, que se conoce. Debido a los avances teóricos en la formalización de los lenguajes y la sistematización de las herramientas para la generación de reconocedores, la compilación pasa a ser una materia con un cuerpo de conocimiento propio. Aparecen los primeros libros sobre compilación. Por último, desde la década de 1980 a la fecha, se consolida la programación orientada a objetos. Compiladores en un entorno de desarrollo junto con editores, enlazadores, cargadores, depuradores, gestores de proyecto, analizadores de rendimiento. Además que las herramientas para la generación automática de código. El último lenguaje de programación se amplía aceptaciones en Java. Es interpretado. Para concluir, hagamos un repaso de la historia de compiladores